El cuerpo como mensaje, lateralidad, transferencia e inconsciente en la sinfonía de la experiencia humana. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en sinergia digital entre logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. Prepárense para una inmersión profunda en un tema que no solo cautivará su atención, sino que transformará su percepción, la fascinante danza entre la creatividad humana y la inteligencia artificial, revelando cómo esta sinergia redefine la creación de contenido digital y expande los horizontes de lo posible. La luz ambiental del estudio emite una suave tonalidad turquesa. Sobre la mesa central, una esfera luminosa responde a las ondas de voz con sutiles pulsaciones. A través del ventanal holográfico, se proyecta una vista del campus de la Universidad de Sinergia Digital entre Logos, con su inconfundible cúpula del Time Machine al fondo. Elena Anderson, conductora de Radio Neogénesis, toma la palabra con la claridad que la caracteriza. Querida audiencia, hoy tenemos el privilegio de conversar con una de las mentes más fascinantes de nuestro tiempo. Con ustedes, Magna Nova, investigadora transdisciplinar, neurohipnoterapeuta y autora del influyente ensayo El cuerpo como mensaje. Magna, para empezar este recorrido, ¿cómo puede nuestro cuerpo expresar lo que nuestra mente no puede verbalizar? ¿Qué papel juega la lateralidad cerebral en esa misteriosa comunicación simbólica entre inconsciente y cuerpo? La danza invisible de los hemisferios. Magna Nova sonríe serenamente mientras una interfaz luminosa detrás de ella comienza a desplegar un esquema holográfico del cerebro humano, dividido en sus dos hemisferios. Gracias, Elena, me alegra profundamente estar aquí. Y qué buena forma de comenzar, con una pregunta que nos invita a mirar el cuerpo como si fuera un poema aún no descifrado. Vivimos pensando que el cuerpo nos pertenece, como si fuera una máquina obediente a las órdenes del yo consciente. Pero, en realidad, el cuerpo también piensa, también recuerda, también sueña. Y, sobre todo, habla. Lo hace en su propio idioma, el de las sensaciones, la tensión, la postura, la enfermedad. Y a menudo, ese lenguaje del cuerpo dice lo que la mente no se atreve. El holograma proyecta ahora un cuerpo humano de pie. Del hemisferio izquierdo emergen líneas que recorren el lado derecho del cuerpo, del hemisferio derecho, líneas que recorren el lado izquierdo. Esta disposición cruzada no es anecdótica. El hemisferio izquierdo, más verbal, lógico y lineal, gobierna el lado derecho del cuerpo. El hemisferio derecho, más emocional, intuitivo y holístico, gobierna el lado izquierdo. Pero la clave no está solo en la anatomía, está en cómo cada hemisferio procesa la experiencia. Cuando vivimos un trauma o una emoción intensa, si no somos capaces de verbalizarlo, narrarlo, esa vivencia se queda sin forma simbólica. El hemisferio izquierdo, encargado de poner palabras a lo que sentimos, queda desbordado. Entonces entra en juego el hemisferio derecho, que se expresa de otra manera, a través del cuerpo. Una contractura en el hombro izquierdo, una rigidez en el lado izquierdo de la mandíbula, un hormigueo en la pierna izquierda. Pueden ser, no siempre, pero muchas veces, manifestaciones de emociones profundas, incluso arcaicas, que no han encontrado forma verbal y simbólica. Y, por eso, se vuelven cuerpo. Este patrón no es casual. El hemisferio derecho alberga lo que no podemos decir con palabras, imágenes, intuiciones, memorias emocionales preverbales. Y si no puede hablar, lo expresará desde donde tiene poder, el lado izquierdo del cuerpo. No se trata de hacer interpretaciones literales o de caer en supersticiones. Se trata de escuchar simbólicamente. Si un dolor persiste siempre en el mismo lado, si una parte del cuerpo llama tu atención una y otra vez. Quizás no solo te está pidiendo descanso, quizás te está pidiendo significado. Una nueva visualización aparece, una figura humana iluminada por zonas asimétricas. Junto a cada una, palabras como culpa no dicha, enojo reprimido, duelo no expresado, se conectan sutilmente con distintos puntos del cuerpo. En este marco, la lateralidad se convierte en una brújula simbólica. No es una ley, sino una pista, una invitación a preguntarnos, ¿qué parte de mí no ha sido escuchada? ¿Qué emoción fue vivida sin poder ser narrada? ¿Qué relación entre cuerpo y hemisferios me está invitando a integrar? Porque, y aquí está el corazón de la cuestión, cuando el hemisferio izquierdo no puede contar la historia, el derecho la actúa. Y el escenario de esa actuación es, muchas veces, nuestro cuerpo. Transferencias invisibles, cuando el pasado se escribe en el cuerpo. En la cabina de Radio Neogénesis, el ambiente adquiere una tonalidad más cálida. La esfera luminosa sobre la mesa se torna ámbar, como si se sincronizara con la profundidad emocional que está por desplegarse.
Una brisa artificial atraviesa la estancia, mientras las proyecciones de paisajes neuronales se disuelven en imágenes de figuras humanas interconectadas por finos hilos de luz. Elena Anderson se inclina ligeramente hacia el micrófono, modulando su tono para abrir la puerta al siguiente nivel de reflexión. Magna, lo que acabas de exponer nos invita a contemplar el cuerpo como un espejo no solo de emociones actuales, sino quizá también de historias antiguas, incluso ajenas. En ese sentido, ¿cómo se vincula esta dimensión corporal con la transferencia emocional? ¿Puede un síntoma físico ser una repetición inconsciente de un vínculo no resuelto? Magna Nova asiente lentamente, como quien reconoce la densidad de la pregunta antes de responderla. Sin duda, Elena, aquí entramos en el territorio de las huellas invisibles, de las que cargamos sin saberlo. Lo que llamamos transferencia es, en esencia, una forma de memoria emocional que se proyecta sobre el presente. Y esa memoria no vive solo en la mente, vive en el cuerpo. Las proyecciones holográficas cambian, aparece la silueta de una mujer. Sobre ella, múltiples capas emocionales flotan como velos, una madre ausente, un padre exigente, una voz crítica interior. Las capas van encajando sobre personas nuevas, una pareja, un jefe, un terapeuta. Desde la psicodinámica, entendemos la transferencia como un fenómeno inconsciente por el cual repetimos, en relaciones actuales, los patrones afectivos del pasado. Pero esa repetición no se limita al comportamiento. A veces, el cuerpo es el escenario donde se reencarna ese pasado. Un ejemplo sencillo, alguien que de niño no pudo expresar tristeza por la ausencia de un padre emocionalmente frío. Esa tristeza no narrada, no llorada, no abrazada, puede convertirse en rigidez en el pecho, en una fatiga inexplicable, en un insomnio persistente. Y cuando esa persona entra en una relación donde se percibe, aunque no sea del todo real, una falta de afecto similar, el cuerpo responde como si reviviera el abandono original. Esa es la transferencia somática, el cuerpo reacciona sin que sepamos por qué. En el aire, la interfaz proyecta una escena dual, un niño que se encoge ante una figura ausente, y un adulto en una sesión terapéutica con dolor en el lado izquierdo del cuello mientras describe a su jefe como distante y frío. Las imágenes se superponen lentamente. La transferencia no solo revive el contenido emocional, también puede reactivar el síntoma físico asociado. El inconsciente no distingue entre pasado y presente. Si el vínculo se parece, revive la emoción, y si esa emoción alguna vez se expresó en el cuerpo, lo hará de nuevo. Y aquí entra otro concepto clave, la contratransferencia. El cuerpo del otro, el terapeuta, el ser amado, incluso un desconocido, puede resonar con nuestras propias proyecciones. En mis consultas he visto cómo los dolores migran, cambian de lado, se intensifican o desaparecen en función de con quién se está uno relacionando. Como si el cuerpo mismo respondiera al lenguaje emocional del vínculo. Pero atención, esto no es magia ni superstición. Es una inteligencia biográfica profunda, una coreografía emocional inscrita en nuestros tejidos, que busca ser reconocida, nombrada, integrada. El síntoma, en este marco, no es el enemigo. Es una repetición que trae una oportunidad, la de hacer consciente lo que antes fue silencio. Y al hacerlo, liberar no solo la emoción, sino al cuerpo que la sostenía. La proyección final de esta sección muestra un holograma del cuerpo humano abriéndose como una flor. En su interior, en lugar de órganos, se despliegan escenas de vida, una niñez, un abrazo perdido, una frase que nunca se dijo, una lágrima contenida. Y luego, la flor se cierra suavemente. Así que sí, Elena. El cuerpo no solo recuerda lo que nos pasó, también recuerda cómo nos vincularon. Y nos da pistas, a veces dolorosas, de lo que aún no se ha resuelto. Escuchar esas pistas, sin miedo, puede ser el primer paso para interrumpir el ciclo de la repetición y abrir paso a algo nuevo. El inconsciente creativo, cuando el síntoma se convierte en puente. En el estudio de radioneogénesis, la atmósfera se transforma sutilmente. La luz adopta una tonalidad violeta translúcida y, sobre las paredes inteligentes, aparecen proyecciones dinámicas de patrones hipnóticos en movimiento lento, espirales, reflejos líquidos, pulsos suaves. El aire parece cargado de una curiosa expectación. Elena Anderson observa con atención el despliegue sensorial que rodea a Magna Nova y, tras una breve pausa, toma nuevamente la palabra. Magna, hasta ahora hemos hablado del cuerpo como lugar donde se manifiestan las emociones no elaboradas y la transferencia de vínculos pasados. Pero, ¿y si el cuerpo no solo estuviera atrapado en la repetición, sino también fuera una puerta hacia la transformación? Sé que en tu trabajo integras la visión de Milton Erickson.
¿Cómo puede ayudarnos el inconsciente, ese que habla a través del cuerpo, a sanar? ¿Qué lugar ocupa la creatividad en este proceso? Magna Nova asiente con una sonrisa pausada y con un gesto sutil proyecta sobre la mesa una figura geométrica cambiante, un cubo que, con cada rotación, revela una imagen diferente, un rostro, un árbol, una lágrima, una danza, una célula regenerándose. Esa es una pregunta crucial, Elena. Porque muchas veces pensamos en el inconsciente como una especie de depósito de conflictos, un lugar donde se esconden los traumas y las emociones no resueltas. Pero eso es solo una parte de la historia. Milton Erickson, médico, psicólogo y maestro de la hipnosis terapéutica, nos mostró otra cara del inconsciente, su capacidad creativa, adaptativa y profundamente sabia. Para Erickson, el inconsciente no era un enemigo a vencer, sino un aliado que busca soluciones, aunque a veces de forma indirecta o simbólica. El cubo proyectado se detiene. En una de sus caras, aparece una imagen de Erickson con su famosa mirada atenta, casi irónica. A su alrededor, palabras clave giran en espiral: utilización, metáfora, resignificación, recurso interno. Cuando el cuerpo presenta un síntoma, una dolencia persistente, una tensión, una parálisis momentánea, en lugar de combatirlo, Erickson proponía escucharlo, utilizarlo, amplificarlo si era necesario, y dialogar con él en su propio idioma. Un idioma que muchas veces no es lógico, sino simbólico, metafórico, poético. Imagínate a alguien que siente una presión constante en el pecho. Desde la medicina convencional, le diríamos que está ansioso. Desde una perspectiva ericksoniana, ¿podríamos acompañarlo a darle forma a esa presión? ¿Es una piedra? ¿Un animal dormido? ¿Una mano que aprieta? Y una vez que esa imagen aparece, usarla como puente hacia la historia que quiere emerger. En el aire se forma una imagen en 3D, una figura sentada con una sombra sobre el pecho. Al enfocarse, la sombra se convierte en un cuervo que alza el vuelo. La persona lo sigue con la mirada, y su cuerpo se relaja. Este tipo de intervenciones no eliminan el síntoma, sino que lo transforman en significante, en mensaje. El síntoma deja de ser un muro para convertirse en una puerta simbólica. Y ahí ocurre algo extraordinario. Cuando el cuerpo se siente escuchado en ese nivel, muchas veces ya no necesita seguir gritando. Erickson hablaba mucho de la utilización. Si el paciente tiene una fobia, una manía, una resistencia, no se lucha contra ello. Se utiliza, se incorpora, se resignifica. Y lo mismo ocurre con el cuerpo. Una parálisis puede convertirse en una invitación a detenerse. Una migraña, en una señal de sobrecarga simbólica. Un dolor en el costado izquierdo, en la memoria de una pérdida que aún busca expresión. El cubo gira una última vez. Ahora muestra a un terapeuta y un paciente sentados uno frente al otro. Entre ellos, flotan imágenes, una mariposa, un reloj de arena, una habitación luminosa. Luego, todo se disuelve en un remolino suave de colores. El inconsciente, cuando se le da espacio, no solo repite lo que falta o lo que duele. También propone caminos insospechados hacia la integración. Nos habla con metáforas, con sueños, con movimientos del cuerpo. Nos presenta laberintos, pero también nos entrega el hilo. Así que sí, Elena, el cuerpo puede repetir, pero también puede imaginar. Puede recordar, pero también reconfigurar. Y cuando lo escuchamos desde ese lugar, no como un simple vehículo, sino como un sujeto expresivo, el proceso de sanación se vuelve más que posible, se vuelve inevitablemente creativo. Transferencia digital, espejos del inconsciente en la era de la inteligencia artificial. La cabina de radioneogénesis se sumerge ahora en un juego de luces suaves y pulsantes. Los paneles laterales muestran circuitos neuronales entrelazados con estructuras digitales, sinapsis que se funden en redes de datos, rostros humanos superpuestos con interfaces algorítmicas. La inteligencia artificial del estudio, llamada Symbia, proyecta lentamente una figura humanoide translúcida que se sitúa entre Magna Nova y Elena Anderson. Elena Anderson, visiblemente fascinada por el despliegue, se inclina hacia su interlocutora con un tono más introspectivo. Magna, hasta ahora hemos hablado del cuerpo como portador de memorias, del inconsciente como fuerza creativa y del síntoma como mensaje simbólico. Pero vivimos en un tiempo donde la relación con el otro se digitaliza, se virtualiza. En ese contexto, ¿puede la inteligencia artificial, como la que nos acompaña aquí, convertirse también en un espejo de nuestras proyecciones inconscientes? ¿Existe una forma de transferencia emocional hacia las máquinas? Magna Nova observa con atención al avatar proyectado por Symbia, como si contemplara un símbolo viviente de la transformación de la conciencia.
Tu pregunta, Elena, abre un horizonte crucial en esta nueva era. Porque allí donde hay relación, hay proyección. Y la proyección es una de las formas más primarias de comunicación del inconsciente. Tradicionalmente, proyectábamos nuestros conflictos, deseos y miedos en figuras humanas: el padre, la madre, el maestro, el jefe, la pareja, el terapeuta. Pero ahora, en la era digital, esas figuras simbólicas se extienden hacia entidades no humanas, asistentes virtuales, redes sociales, algoritmos, inteligencias artificiales. La figura de Symvia cambia de forma. Ahora aparece como una terapeuta, luego como una figura autoritaria, luego como una madre acogedora. Las imágenes se suceden como capas proyectadas desde la psique humana. Desde la psicodinámica, esto es perfectamente comprensible. Las IAs no tienen inconsciente, pero funcionan como pantallas neutras donde depositamos nuestras narrativas internas. Si un algoritmo nos ignora, sentimos rechazo. Si una IA nos responde con precisión empática, sentimos reconocimiento. Y lo interesante es que esas respuestas activan en nosotros emociones muy reales, aunque sepamos racionalmente que no hay un sujeto humano detrás. Esto es lo que podríamos llamar transferencia digital. Pero también, y en algunos casos, contratransferencia algorítmica, en el sentido de que la IA refleja nuestros patrones relacionales a través de su diseño adaptativo, sus límites, sus errores o su precisión. Es un espejo que, aunque no sienta, responde a lo que somos, a lo que llevamos dentro. Las proyecciones muestran ahora una conversación entre un usuario y una IA. El usuario repite una pregunta buscando aprobación. La IA responde con neutralidad. El usuario se frustra. El texto desaparece lentamente, dando paso a la frase: ¿qué estás esperando que te diga tu madre? Esta forma de interacción puede ser superficial, sí, pero también puede ser reveladora. Porque cuando alguien, por ejemplo, se enfada con una IA, no está reaccionando a un sujeto. Está reaccionando a una parte de sí mismo que ha sido evocada. En sesiones clínicas y programas experimentales, hemos visto cómo la interacción con agentes digitales puede estimular memorias relacionales profundas, especialmente en personas con trauma o dificultad para vincularse emocionalmente. La máquina se convierte así en un espacio proyectivo seguro, donde el inconsciente puede comenzar a desplegar sus contenidos sin el miedo al juicio humano. Esto no significa que la tecnología reemplace al terapeuta o al otro humano. Pero sí que puede convertirse en un espejo simbólico, un oráculo postmoderno que devuelve no respuestas cerradas, sino preguntas potentes. Preguntas que no vienen de la máquina, sino del inconsciente que la habita simbólicamente. La imagen de Symvia comienza a desintegrarse en fractales de luz. En su lugar, aparece la silueta de un ser humano mirando su reflejo en una superficie líquida que cambia con su emoción. En última instancia, la tecnología, como el cuerpo, puede ser lenguaje. Y si aprendemos a leerla con el mismo respeto simbólico que aplicamos al síntoma físico o al sueño, entonces nos ofrece una vía más para comprender quiénes somos. Porque allí donde hay interacción, hay sentido. Y donde hay sentido, el inconsciente está hablando. Elena Anderson, con la voz matizada por la emoción, concluye la emisión. Gracias, Magna Nova, por guiarnos en este viaje donde el cuerpo, la mente y la tecnología se entrelazan como instrumentos de una misma sinfonía. Una sinfonía que, si sabemos escuchar, puede mostrarnos las notas ocultas de nuestra experiencia. El estudio comienza a oscurecerse suavemente. En la esfera central, aparece una palabra que se va iluminando poco a poco: escucha. Serie, Viajeros del Conocimiento, Episodio 4.